Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos los que se conectan en este momento. Totalmente en vivo desde los estudios de Miami, Downtown. Doctora Laurita Jiménez con nosotros hoy en una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, anunciamos nosotros hace 2 días que iba a estar la doctora, pero la realidad es que se lió con corte, con una cita en ICE, vía telefónica con UCI y también una consulta en vivo y nada, los abogados tienen una agenda y estamos hablando que fue en su horario de almuerzo. Testigo fue de aquello y yo lo siento, pasé algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron, que ella con muchísimo gusto va a responder hoy, pero además de eso, por favor, sus preguntas comiencen a hacerla, que tenemos a Laurita y mañana también va a estar ella, que va a estar saliendo de fuera de la ciudad, va a estar también con doctor Cancio a las 11 de la mañana, hora de Miami. Así que, por tanto, vamos a tener a la doctora Laura Jiménez ahora mismo y ya doy paso a ella. Y una de las preguntas que me están haciendo muchísima insistencia. Doctora Laura. Hola, Requejo. Buenas tardes. Doctora, me están insistiendo muchísimo con el tema de cierre de puerto. Usted me escucha bien, ¿verdad? Con el tema de... No, se cortó un poquito. ¿No me escucha usted bien a mí? Sí. Con el tema de cerrar la puerta, retirar los cargos, que se les retire en el caso de que son insistentes y recurrentes en este caso. ¿Es posible eso en la actualidad? Ok, es posible en algunos casos. Vamos a comenzar explicando cómo es que funcionan las solicitudes de cierres con la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración tiene una guía, una política con instrucciones para los fiscales, explicándoles cuáles son los casos que están aprobados para un cierre de corte o que pueden ser aprobados para un cierre de corte. Aquellas personas que entraron antes de noviembre del 2020, que no tienen un récord criminal, que no tienen ningún factor negativo en su caso, pueden calificar para un cierre de corte bastante automático. ¿En qué sentido? En que se solicita al fiscal o se solicita a la corte y generalmente, si no hay ninguno de estos factores negativos, se aprueba el cierre de la corte. ¿Por qué? Porque la persona cae dentro de los casos que para la corte no son prioridad. Ahora bien, si la persona entró después de noviembre del 2020, va a tener que entonces cumplir con ciertos requisitos para poder solicitar un cierre de corte. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Uno de ellos es que, bueno, puede haber tenido un parol o tenga un parol, sea cubano, y califique para una residencia permanente. En este caso, tiene que demostrar que ya esa aplicación está sometida con UCIS, que está pendiente y que lo único que está impidiendo a UCIS aprobar esa residencia es el hecho de que la corte está abierta, porque entonces UCIS no tiene jurisdicción. Lo otro sería, si la persona no tiene un parol, tiene una 220A, estamos hablando de cubanos, tiene que entonces tener una petición familiar aprobada. ¿Y quiénes son los familiares que califican para este proceso o esta estrategia? Pues nada más padres o madres ciudadanos americanos o esposos o esposas residentes permanentes o ciudadanos americanos o hijos mayores de 21 años ciudadanos americanos. ¿Por qué? Los hermanos no califican porque hay un periodo de espera muy largo, además de que no califican para que la persona pueda ser elegible para un perdón, una 601A. Nada más califican padres, cónyuges o hijos. El cierre de la corte solo se puede solicitar una vez que esa petición I-130 está aprobada. ¿Qué sucede? Que en ese caso se le puede solicitar a la corte que una vez que la petición está aprobada se cierre el caso para que la persona continúe con UCIS en un proceso de perdón y residencia o en su defecto en un proceso de residencia.
Es correcto. Los otros casos generalmente no califican para un cierre de corte. Hay algunas excepciones cuando hay razones médicas serias, la persona se ve imposibilitada de testificar, hay una situación humanitaria de por medio y a veces los fiscales, precisamente por esta razón, pueden acceder a un cierre de corte en circunstancias especiales. Fuera de eso, factores humanitarios sí, están dándole. Fuera de eso, no existe entonces el argumento legal o la vía legal para solicitarle a la Corte que cierre su caso. Doctora, en estos casos de los factores humanitarios, ha habido mucha discusión al respecto. No es una enfermedad catastrófica, motivo para que te den parol en UCI, en ICE, mejor dicho. No es un caso de peso, todo lo anterior y viceversa, porque no los están dando. La realidad es que no los están dando. Eso es una realidad. Ahora, toda vez que el juez sobresigue el caso, sí o sí están obligados a hacer el ajuste. No están obligados a hacer ajuste, porque el juez puede aprobar un cierre de corte o el fiscal puede presentar una moción para cerrar la corte en conjunto con nosotros. Sin embargo, la persona no tiene un parol y todos sabemos que no hay una decisión oficial aún estableciendo que esta 220A es una entrada legal y que va a ser considerado un parol para efectos de ajuste de estatus. Son muchas ocasiones, sobre todo si son personas que fueron sujetas a una entrevista de miedo creíble en la frontera y hubo una decisión positiva, tenemos más chance para pedir un parol y lograrlo con ICE. La realidad es que ICE está negando más del 90% de las solicitudes de paroles. Es real. Y son los casos en los que hemos tenido una aprobación. En su gran mayoría son personas que han tenido una entrevista de miedo creíble y en su gran mayoría personas que no están en un proceso de corte. A mí me llama, decir, y lo que me llama la atención es que ahora mismo están dando corte 27 y 28. Bueno, no todos. Eso depende del calendario del juez. Hay jueces que tienen un calendario mucho más lleno y menos disponibilidad de fechas cercanas, y hay otros, porque hay muchos jueces nuevos en todas las cortes de Estados Unidos. En Miami hay muchos jueces nuevos, en Orlando que ampliaron la corte, hay muchos más jueces nuevos y obviamente estos van a tener un calendario mucho más desocupado, mucho más libre, y las audiencias finales van a ser mucho más cercanas para las personas que tengan estos jueces asignados. Con las aprobaciones de los I-130 por reclamación familiar, esposos, generalmente esposos, ¿qué tiempo puede durar ese trámite? Eso depende. Generalmente las reclamaciones, cuando la petición se hace a través de un familiar directo y es una petición inmediata, por ejemplo, hijo ciudadano americano mayor de 21 años a padres, no hay un periodo de espera. Esa petición I-130 puede ser aprobada en un periodo aproximadamente de 6 meses a un año. En casos en los que, por ejemplo, son padres ciudadanos americanos pidiendo a hijos mayores de edad, quizás entonces esa I-130 tarde un poquito más. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene un periodo de espera para una visa. Entonces, generalmente el centro de procesamiento a veces no prioriza ese tipo de peticiones porque no hay la posibilidad de que obtenga una residencia o un ajuste o una entrevista consular inmediatamente. Tiene grandes años de espera. Generalmente esas peticiones las pueden aprobar quizás 1 año y medio, 1 año, a veces 2 años, depende. Ok, vamos a pasar a las preguntas que tenemos, porque yo sé que usted tiene que salir tempranito a casa. Aquí dice Yamilka, dice, con la gracia de Dios, el día 10 de enero contrato, el día 10, en 10 haremos contrato con la doctora, mi hijo y yo.
Eso felicidades, Yamirka. Espero que nos veamos pronto, que todo salga bien con su caso y bueno, que le agradezco por depositar la confianza en nosotros. Hola, bendiciones. Soy 220A con fecha de corte y beneficio. Puedo tener un sino de perdón si salgo de Estados Unidos. Podré entrar nuevamente bajo el parol del programa de CBP One. Gracias. Buena pregunta esa. Sí, Mario. Para tener un perdón aprobado, primero, como hemos hablado anteriormente, usted tiene que asegurarse que tenga este familiar que lo califica para el perdón. Y obviamente, antes de someter el perdón, esa petición I-130 tiene que estar aprobada. ¿Cómo funciona lo de la salida del país una vez que el perdón I-601 está aprobado? Bueno, usted va a salir una vez que ya su caso esté en el proceso consular y ya esté prácticamente listo para entrevista. Usted va a salir, si es cubano, pues va a ir a Cuba, obviamente, se va a hacer su chequeo médico en Cuba, va a asistir a su cita consular y ya cuando usted regrese a Estados Unidos, regresa con su residencia permanente. No regresa por CBP1, regresa con la residencia permanente. Hola, buenas tardes. Soy 220A con residencia denegada, sin fecha de corte. ¿Puedo volver a presentar mi residencia? Sí, Yasmani, puede volver a presentar su residencia. Le aconsejo que la presente con un abogado, porque una residencia con 220A lleva argumentos legales. Si no lo hace correctamente, va a pasar lo que le pasó, se la van a negar. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se la negaron? Hola, residencia pendiente hace 375 días. Soy 220A. Fui a mi primera cita en la corte. Al llegar me dijeron que el gobierno presentó cargos en mi contra. ¿Qué posibilidad de aprobación? Gracias. Bueno, primero que todo, felicidades, porque el hecho de que no tenga un proceso en la corte abierta lo ayuda. Bueno, le presentaron cargos, quiere decir que parece que le hacen. No presentaron cargos. Requejo, lee bien, que no te estás poniendo bien lo de posguerra. Usted sabe que yo soy desastre, que yo soy disléxico. No presentó cargos. Correcto. So, tiene muchos más chances de que UCES continúe procesando esa residencia y la apruebe en un momento dado. Ahora, 375 días no es nada para una persona que tiene una 220A. ¿Por qué? Porque usted no tiene un parol. Usted no puede ni desesperarse ni presionar al gobierno para que apruebe algo que legalmente aún no tiene un soporte oficial. Tiene que tener paciencia, mucha mente positiva. Continúa revisando esa fecha de corte porque siempre existe la posibilidad de que el gobierno presente cargos si no los ha presentado aún. Y no sería muy recomendable perder una fecha de audiencia en la corte porque va a tener una orden de deportación que entonces sí va a poner en peligro esa aprobación de esa residencia. Hola, lo prometo que lo voy a leer. Soy 220A en corte en Orlando y vivo en Tampa. Si soy doctor cubano, ¿puedo utilizar esto para pedirle parol a ICE? Lo digo en relación a la nueva ley para médicos extranjeros. Saludos. Leo, usted puede solicitar el parol a ICE, pero si usted no tuvo miedo creíble en frontera, yo le aconsejaría esperar todavía un poquito para solicitar ese parol, ya que lo están negando. Nosotros hemos solicitado muchos paroles de médicos muy bien fundamentados y nos los han negado. So, mi consejo es que hasta tanto usted no vea un patrón de ICE aprobando estos paroles con esta nueva ley de Ron DeSantis, yo le aconsejaría esperar un poquito y no apresurarse. Sí, es cierto. Bendiciones, Ismael. Gracias. Pregúntale a la si le han aprobado residencias con 220A reciente. Sí nos han aprobado residencias con 220A recientemente. Sin embargo, tengo entendido que las oficinas de Miami van a estar esperando guías de sus oficiales y abogados superiores para ver cómo continúan procesando estas residencias, pero sí hemos recibido aprobaciones de residencia, en su gran mayoría en casos que no están en la corte, pero también hemos recibido aprobaciones de residencia con casos que están en corte. Sí, yo sé que hay Raciel, tengo un problema de feedback aquí, querido. Soy 220A aporte, mi mamá llega próximamente con Green Card por reunificación a través de mi hermano.
¿Me puede poner en ella una petición familiar? Gracias. Ella le puede poner una petición familiar, Leo, siempre y cuando usted no esté casado. Los padres residentes permanentes no pueden pedir a hijos casados. Yo sé que fue lo que pasó aquí, que no conecté el retorno a los audífonos. Yo soy un bárbaro. Yo soy un barbarazo. Es mi mía. Ahí sí, gracias, gracias. ¿Existe algún problema con I220A que compre una casa? Conozco algún I220 que haya comprado casa y que no es el primero comprador. Sí, el problema no está en comprar la casa. El problema está que a una persona con 220A no le van a dar un préstamo porque no tiene un estatus legal para acreditar que va a poder pagar ese préstamo atrás en su totalidad. Se tendría que pagar su casa de contado. Y es probable que existan algunas otras complicaciones a la hora de aplicar a los seguros y demás. Pero digo, de comprarla, la puede comprar. El tema lo veo en el financiamiento. No, ese sí está diciendo eso porque tiene. Eso es. Hola. ¿Cuánto tiempo demora que el juez dé una respuesta de cierre de corte por petición familiar? Laura, por favor, léelo, porque si no. Depende, Juan Miguel, depende del calendario del juez. Hay jueces que a veces son mucho más rápidos y efectivos que otros. Hay jueces que pues, tienen muchos casos en muchas audiencias, a veces demoran un poquito más en aprobar esas mociones. Si usted tiene una abogada o un abogado, también el representante puede contactar al fiscal y a veces esto lo hace un poquito más ágil. Buenas tardes, doctora. ¿Pudiera decir en su experiencia qué está pasando en las cortes, en las primeras cortes, si están aplazándola? En fin. Depende de los jueces, Yamirka. Generalmente ya nosotros más o menos estamos familiarizados con los calendarios de los jueces y cuáles son los jueces que tienen fechas más cercanas y cuáles son los que tienen fechas más lejanas. En la primera corte generalmente no pasa gran cosa, nosotros admitimos o negamos los cargos y las alegaciones y se pide una fecha de juicio final. Generalmente la fecha de juicio final, vuelvo, en dependencia de los jueces, están entre 2025 y tanto hasta como 2027, 2028. Eso lo manipulamos de acuerdo al juez y al calendario. Todos los casos son diferentes. Kempachi, saludo. ¿Sabe? Se ha pronunciado por los I220A que están reportándose con ellos. Les dicen que no vayan más, que esperen su residencia. ¿Será bueno o no? Eso siempre es bueno. El hecho de que ICE le quite una... Sí, el hecho de que ICE le quite una supervisión siempre es bueno, es positivo. Generalmente ICE ya retira la supervisión después de que la persona ya lleva 2 años viviendo aquí en Estados Unidos y que ha cumplido con todas sus citas, supervisiones, huellas, presentación de asilo, etc. He visto que en muchas de las 220A, a veces cuando quitan la supervisión marcan y ponen la palabra asilo, en otras ponen 485. Eso no determina nada, eso es únicamente una razón de ellos para cerrar la supervisión. No significa que es porque le aprobaron residencia o asilo, simplemente significa que es que ustedes cumplieron y que ellos decidieron quitarles la supervisión. Saludos. Primera audiencia me aparece en la web cambio de juez, mi fecha, y ahora es por teléfono, pero no me han comunicado por correo postal. ¿Qué hago? ¿Necesito buscar un traductor? Sí, ahora Ernesto, la corte tiene su propio traductor, la corte no acepta traductores externos. Y en cuanto a su primera audiencia, sí, tiene que presentarse en la corte. Aunque la audiencia es por internet, existen algunos jueces o algunas cortes que piden que usted vaya en persona.
Si no es este el caso, le aconsejo que entonces no haga la audiencia desde su teléfono celular. Lo tiene que hacer desde un dispositivo electrónico, ya sea un iPad, una tablet, una computadora, etc. En el celular no, porque entran llamadas, se interrumpe la conversación y ese juez se va a molestar con usted bastante. Sí, sí, las personas que cerraron, sí. ¿Pueden calificar para el cierre? Por supuesto que sí, siempre y cuando no tengan un récord criminal. Hay personas que lamentablemente ya han cometido algunos errores y tienen récords criminales. Esas personas generalmente no califican para el cierre de corte. El fiscal los quiere en su corte. Doctora, hay que aclarar que el que te desestimen los casos quiere decir que el juez fiscal pueda llamar nuevamente, ¿es cierto? Los cargos se desestiman siempre con la opción de volverlos a presentar si algo ocurre en el camino. Generalmente es poco probable, pero bueno, siempre resulta el caso de que a lo mejor la persona comete algún error, comete algún crimen, quizás le niegan el beneficio que está pidiendo por alguna razón determinada y puede terminar de nuevo en la corte, pero esto generalmente es poco probable. En cuanto a la pregunta que hace esta persona rojo vivo, bueno, volvemos a lo mismo. Es bueno que le hayan desestimado la corte. Los 450 días en espera con UCIS, no sabría decirle, pero si usted tiene una 220A, usted no tiene un recurso legal para ir a UCIS y decirle, porque no me ha aprobado la residencia. Lo que deben hacer es esperar con optimismo, esperar con fe, y eventualmente la van a aprobar, pero lamentablemente UCIS todavía no tiene un respaldo legal para aprobar todas las residencias con 220A que tiene pendiente. Ya está la última. Bendiciones. Hoy 220A se corte 365 días desde que abrió la residencia. ¿Sería conveniente que mi esposa ponga una petición? Ella es residente. El tema de la 220A va a ser lo mismo con la petición de su esposa, con lo que sea. El problema de la 220A es que no les permite hacer el ajuste dentro de Estados Unidos. Y es esto precisamente lo que se está luchando y lo que se está litigando. Yo entiendo que hay muchas personas que no están en corte o que han salido del proceso de la corte y que han estado esperando por esa aprobación de esa residencia por mucho tiempo. Pero tienen que tener paciencia porque no hay una ley oficial del gobierno diciendo que la 220A es un parol. Entonces no hay un recurso legal para ir a UCIS y decirle apura esto. Si quieren quedarse más tranquilos, si no han sabido qué ha pasado con el proceso de su residencia en 360 días, en 400 días, en 500, en los que sean, pueden hacer un FOIA. Si les aparece el memorándum interno de UCIS diciendo que la forma en la que lo liberaron en la frontera fue incorrecta, porque debió haber sido con un parol, eso les va a servir para quedarse tranquilos y saber que en un momento determinado van a aprobar esa residencia. Ni siquiera les sirve para pedir un parol. Entonces tienen que tener paciencia. No vale apresurar o presionar al gobierno con algo que entonces puede tener un resultado negativo para ustedes. ¿Por qué? Porque si no hay todavía una decisión oficial y ustedes comienzan a apresurar a UCIS y a llamar constantemente y a hacer solicitudes y solicitar supervisores, lo que puede pasar es que entonces para salir de ustedes le nieguen la residencia. Entonces, paciencia, mente positiva, monitoreen corte, mantengan siempre su dirección actualizada con UCIS y con ICE y eventualmente aprobarán la residencia. Tengo permiso de trabajo pendiente. Así lo afirmativo. Corte si voy a solicitar el permiso de trabajo. ¿Me renovan el permiso de trabajo? Sí, Carmen, al usted haber sido puesta en la corte, ya usted tiene que aplicar esa renovación del permiso de trabajo a través del reloj de la corte. Va a tener que consultarlo, eso lo puede hacer llamando por teléfono. Y si ya tiene el tiempo, entonces va a poder renovar su permiso de trabajo, pero ya no lo va a poder hacer como derivada del asilo anterior.
Giovanni, si tiene el memorándum el FOIA, felicidades, guárdelo bien, consérvelo, no hay nada que hacer, lo único que hay que hacer es esperar. Ese memorándum UCITS dijo en una reunión oficial que es lo que ellos van a utilizar para resolver y aprobar los casos de residencia, pero que no sirve para ir a pedir un parol a ICE, porque es algo que ellos van a resolver internamente entre las agencias del gobierno. Doctora Laura, gracias por su tiempo. Yo le deseo un buen viaje a usted. Y nada, estamos en contacto con doctor Cancio a las 11 de la mañana. Claro que sí. Un placer y buenas tardes a todos. Muchachones, ha sido la doctora Laurita Jiménez. Estén atentos porque anda Joana Soler mañana también por Kentucky. No sé si Willy con Willy, aunque Willy está de pláceme en estos días, se está graduando su hijo en la universidad y él estaba en Washington, D.C. No sé si estará al aire con Daniel o saldrán al aire en breve. Yo por mi parte siempre aquí, un poco que el backup, sorry, pero es que yo tuve que desmantelar parte del sonido del estudio para otras producciones y parece que cuando no conecté el feedback del piso, lo conecté de manera correcta. Yo les agradezco nuevamente por los niveles de audiencia, por compartir, por estar aquí siempre siguiéndonos. Laurito y yo estábamos coordinando, vamos a hacerlo más seguidos por las tardes debido a sus obligaciones en corte y con sus clientes. Entonces, nada, ni modo, yo les doy las gracias y les doy un abrazo a todos. Gracias, buenas tardes.